Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os quiero hablar de la inteligencia artificial, no de la de los videojuegos, porque eso no es inteligencia ni es nada. Tan mal hecha, básicamente, casi todos los juegos. Sino esa inteligencia artificial que se supone que sustituye a las personas. Ya hay experimentos, bueno, puede ser bastante simples, que han hecho Microsoft, IBM y otras empresas, con un sistema de inteligencia artificial que es capaz de responder llamadas telefónicas o consultas por internet y darte una respuesta que no te imaginas, que no es una persona la que hay detrás. Entonces dices, ¿cuál es la aplicación? ¿Sustituir a las teleoperadoras o a las atenciones al cliente? Bueno, eso sería una aplicación. Pero vamos, la idea es ir mucho más lejos. Están trabajando en eso, en conseguir una inteligencia artificial auténtica, una máquina que piense como una persona. Claro, si nos fijamos en las películas y en las novelas y en todas estas historias que se cuentan, los cómics y tal, pues tenemos a HAL 9000, Skynet, la inteligencia artificial de Portal y muchas otras inteligencias artificiales que, pues, más que ayudar, van contra de las personas. Pero esto podría ser, o podría ser lo contrario, que ayudasen a la gente. Ambas posibilidades son factibles. Por ejemplo, tenemos la película de inteligencia artificial o la de juegos de guerra, que al final, no sé si habéis visto la película, no voy a spoilear, pero vamos, básicamente el chaval le explica un truco, un juego donde no se puede ganar nunca, y la máquina empieza a pensar, empieza a hacer por sus propios medios, a pensar que es verdad que debe solucionar el problema que se le planteaba en la película. Bueno, el tema de la inteligencia artificial, querer hacer una máquina que piense como nosotros, que actúe, no que actúe, sino que piense como nosotros, tenga capacidad de razonamiento. Imaginaros que tuviera imaginación, que tuviese capacidad de abstracción y que fuera capaz de comprender cosas que no son simplemente que están ahí, o sea, tener la capacidad de creer en algo que no ves, o la capacidad de hacer conjeturas o hipótesis de cosas que no tienes datos. La informática se basa en datos, no hay ningún programa que se invente las cosas, todo tiene una explicación. Incluso cuando es algo aleatorio es porque hay un reloj y se calcula una variable que varía y es lo que da las posibilidades aleatorias, pero realmente es todo medido, no hay, realmente la máquina no piensa, no se pone a divagar, ¿no? A pensar. El problema que tenemos es que hay gente que dice, bueno, pues tienes una inteligencia artificial que se hiciera cargo, por ejemplo, del gobierno, se hiciera cargo de las empresas, o se hiciera cargo de la gestión de una ciudad y tal, pues ahorraríamos la corrupción. Sí, claro. Una inteligencia artificial teóricamente no mentiría, sería eficiente y haría las cosas y sería incorruptible, claro, porque seguiría las normas a rajatabla. Pero nos faltaría todos los factores humanos. Claro, la máquina no sería ni envidiosa ni egoísta, pero sería... A ver, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Meterle a la máquina sentimientos y emociones y ser capaz de tener una personalidad, digamos? Definirle una personalidad. El peligro de eso es que podemos crear una personalidad psicópata o sociópata, incapaz de no tener remordimientos ni comprender el sufrimiento ajeno. Y de todas formas, una máquina, ¿cómo entendería el sufrimiento? ¿Cómo le harías entender que es un olor, un color? ¿Cómo es la sensación de pérdida, la sensación de cuando alguien se te muere, o la afinidad, o de querer a alguien, incluso más que tu propia vida, o el sentido mismo de la vida y la muerte, es decir, qué somos antes de vivir, qué somos después de morir? Todos esos conceptos que son muy humanos, que nosotros los asumimos como sencillos. Una máquina no es tan simple. El ejemplo lo tenemos en poner un coche en Tesla, la marca Tesla, poner un coche a conducir solo. Se basa en parámetros, ¿no? Mira las líneas de la carretera, la distancia de los otros vehículos, calcula la posición de los demás objetos que hay en la carretera y tal. Puede conducir muy bien, porque va cogiendo parámetros y haciendo cálculos. Pero ante una situación imprevista, algo que está fuera de su programación, ¿cómo actuaría? Y luego, si las rayas, por ejemplo, no están bien pintadas, no están bien definidas los carriles de carretera, tendríamos un problema. Claro, sería lo suyo que no que fuera una máquina que conduce el coche, sino que es capaz de reaccionar ante situaciones imprevistas. Pensamiento. El tema está, ¿actuaría bien o actuaría mal? Porque ya el ser humano hierra en sus decisiones. Pues imaginemos una máquina que le obligas a
ante una situación que no conoce de previamente ni tiene ninguna experiencia vital, tomar una decisión. El problema es ese. El problema es que si a una máquina la hacemos inteligente por completo, emulando una mente humana, habría que meterle emociones, sentimientos y una conducta moral. A lo mejor habría que establecer cuáles son los límites, como decía Isaac Asimov con sus robots. Ponerle 4 reglas básicas que no podían incumplir ningún robot. Por ejemplo, no hace daño a las personas. Pero en sus cuentos y relatos y novelas, los robots siempre buscan una alternativa para evitar, para incumplir esa norma dentro de la norma. Siempre hay huecos en el sistema, hay agujeros que se pueden aprovechar. Supongamos que una máquina inteligente, lo que nosotros tratamos en pensar una hora, tardaría segundos, un milésima de segundo. Una máquina inteligente podría aprender toda la historia de la humanidad en un día. Y además iría acelerando, cada vez con más conocimiento, más aprendería, más rápido. ¿Qué capacidad necesitaría esa máquina? Eso ya es una cuestión práctica, ¿no? ¿Qué espacio necesitaría? Ahora mismo los ordenadores que están haciendo de inteligencia artificial son gigantescos. Enormes. Salas y salas de ordenadores. Esto cambiará. Pasó con los ordenadores personales que tenemos ahora, que antes para la capacidad de computación de un ordenador personal de ahora hacía falta salas gigantes. Podríamos reducir la inteligencia artificial a un procesador o un cerebro. Podríamos crear autómatas, podríamos crear robots que fueran inteligentes, que pudieran actuar como una persona, hacer una apariencia de ser humano y reaccionaría y pensaría como ser humano. Pero, por ejemplo, como en la película número 5, no, cortocircuito, short circuit. Número 5, Vive. Número 5, era inteligencia artificial. Capaz de hacer chistes y entenderlos. Era una inteligencia artificial amable. Era una inteligencia artificial humanizada, realmente. Una inteligencia artificial no sería tan humana, a no ser que si le metiéramos patrones de conducta, intentara emular lo que es, daría las respuestas correctas a las preguntas correctas, o incluso se la podría poner una personalidad de políticamente incorrecto y daría respuestas bordes. Pero no sería realmente una inteligencia libre. Tampoco nos interesa que la inteligencia artificial sea libre. No queremos un Skynet que controle el mundo, ¿no? O HAL 9000, que la misión es lo más importante. Y si tiene que sacrificar a los astronautas, pues lo sacrifica. No sé si habéis meditado sobre esto, pensado sobre esto. Yo ya no hablo de la capacidad de que una computadora llegue a actuar como un ser humano a nivel de razonamiento. El problema es que ese razonamiento cómo sería de humano, o si merece la pena que sea humano, o si pudiera ser humano, o si nos conviene que sea humano. Es muy complejo porque nos enfrentaríamos a una nueva forma de vida, inteligente. No seríamos solos en la Tierra, ya habría dos, nosotros y las máquinas. Y puede que hubiera más en el espacio, como decían el otro día en Twitter. ¿Qué le vamos a decir a los alienígenas cuando bajen a la Tierra y les expliquemos que hemos hecho más de 900 películas donde les matamos, les combatimos? ¿Cómo explicamos todo eso? Van a decir, coño, esto es lo que pensáis hacer con nosotros. La inteligencia artificial es una gran herramienta, pero puede ser muy peligrosa si, imaginemos que se condiciona, ¿no? Le decimos a la inteligencia artificial, tienes que pensar como un ser humano. Y si el modelo que cogemos es un psicópata o un sociópata, podemos tener un problema muy importante. Y habría que ver a qué nivel alcanza esa máquina. Y luego, ¿cómo hacer entender a una máquina los sentimientos? O las emociones. Si ella nunca va a tocar, no va a ver, no va a oír, no nace, no tiene relación de padres, hijos, familia, entorno de amigos, no ha tenido que crecer de pequeñita e ir creciendo. No, ya según fue creada es inteligente. Bueno, puede ser más inteligente porque se retroalimente, porque adquiere conocimientos, pero ya nació así, pensando y hablando. No sé, ya me parece un tema bastante interesante y que da que pensar. Y hay otro tema en la ciencia ficción que se trata mucho, que es el viaje en el tiempo.
pero yo lo veo más cercano y más factible esto de la inteligencia artificial, y bastante más peligroso, dicho sea de paso. Muy peligroso si se cae en malas manos, porque hay gente que está dispuesta a utilizar todo lo que sea para la guerra, y utilizar una inteligencia artificial para la guerra pues es muy tentador. Bueno, pues eso es lo que tenía que decir por ahí. Venga, hasta luego. Adiós.